Bien, hermanos, para esta mañana nuestro apóstol mayor nos envía un texto bíblico que está en Lucas, en el capítulo 10, el versículo 20, que dice lo siguiente: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hasta aquí. Bien, hermanos míos, qué alegría, lo podemos decir, qué alegría poder volvernos a ver. Aunque tal vez esto tenga un sentido figurado, pero para nosotros es volvernos a ver. No interesa que tal vez hoy algunos lo vean a través de una pantalla, de un celular, no importa, pero transponemos todo eso y con alegría, hermanos, volvemos a estar en la casa de Dios, volvemos a estar frente al altar de Dios. Y en esto reciban todos una muy cordial, cálida y afectuosa bienvenida al altar de Dios. También, junto con el querido anciano de distrito, Gustavo Santoro, que me acompaña, hermanos, traemos los saludos y el deseo de bendición de nuestro querido apóstol de distrito, hermanos, de los apóstoles, de los obispos, de tantos siervos y almas que en reuniones, en encuentros, en llamados, nos deseamos unos a otros toda la alegría, toda la fuerza de Dios y las oraciones. Entonces también compartimos con ustedes todo esto. Y verdaderamente, hermanos, el estar en la casa de Dios produce mucha felicidad, independientemente de lo que nos toca, tal vez circunstancialmente, vivir. Hemos aprendido que sea vuestra entrada en la casa de Dios con alegría y vuestra salida con bienaventuranza, y esto siempre se cumple. Seguramente hemos seguido, otros tal vez han cantado desde casa este himno tan hermoso, otra vez en la casa del Padre, hermanos, otra vez en la casa del Padre. Otra vez la gran oportunidad de estar con nuestro Padre del cielo, porque Él es el que nos invita y nosotros, como seres creyentes, aceptamos esa invitación y venimos a su altar, venimos a su encuentro, nos venimos a sentar, a ubicar alrededor de su presencia, que en este tiempo es la palabra y los hechos de gracia, y entonces se produce algo tan maravilloso, un cambio tan importante en nuestro ser interior, porque hay una predisposición de parte nuestra, sabemos por qué estamos aquí, sabemos por qué entonces deseamos compartir con nuestro Padre su enseñanza, su orientación, su ayuda, su bendición, su confortación. Que también hoy se pueda producir esto, hermanos, y en ese cantar otra vez en la casa del Padre. Y como dice allí el himno, hermanos, que realmente esa palabra pueda generar ese deseo de estar todos los días de la vida alrededor de tu altar. Así le decimos a Dios en el canto, así lo vivimos. Y por favor, hermanos, que la comodidad que tal vez hoy podemos llegar a tener en nuestro hogar no cambie nuestro sentimiento, hermanos, nuestro deseo de estar en la casa de Dios, de estar frente a su palabra, de estar frente a su altar cuando todo esto vaya cambiando y todo vuelva a esa normalidad que deseamos, que esperamos y que mucho rogamos a Dios. Y este servicio divino, hermanos, de este día domingo, como siempre sucede así, es un servicio divino de preparación para el próximo domingo, que todos sabemos que es el servicio de ayuda y recordación de los difuntos. Un hecho muy trascendente que está en nuestra fe, hermanos, en nuestro reconocimiento, porque sabemos y creemos que esto es así, que el alma no termina su existencia con la muerte, sino que sigue viviendo, hermanos. Y entonces siempre el amado Dios nos prepara con alguna palabra especial, porque también podemos trabajar en esa línea, podemos colaborar con Dios a través de nuestras oraciones por aquellos que ya no están sobre la tierra, sino que realmente están en esos ámbitos, en ese más allá. Y hoy el apóstol mayor, hermanos, trae una palabra, y pensaba también, reflexionaba, creo que a todos nos pasa, este año todo tiene una connotación especial, no hay duda, hermanos, todos estamos viviendo bajo esta situación, esto es mundial, esta pandemia, esto que nos ha cambiado muchas cosas, y muchos seres queridos, muchos conocidos, muchos amados, hermanos, se han adelantado en el camino, muchos por motivo de esta propia pandemia, hermanos. Y sabemos que esas despedidas no fueron tal vez lo más deseado, la forma más
que más se esperaba y ha movilizado mucho el corazón. Entonces también esto tiene un alcance importante, este servicio divino, hermanos. Y lo deseamos vivir con todo el corazón. Por eso el apóstol mayor trae este texto, es la palabra de Jesús a sus discípulos. Es un pasaje muy, muy hermoso, hermanos, del capítulo 10 de Lucas, donde allí Jesús envía a 70 discípulos en este caso, hermanos. Envía para que puedan transmitir el mensaje del reino de Dios a ciudades donde Él luego quería ir. Y entonces les da todas las indicaciones, con mucha precisión, hermanos. Le dice todo lo que tenían que hacer, todo lo que se iban a encontrar y cómo tenían que obrar en cada caso. Es muy hermoso, ustedes lo pueden leer con más tiempo en el capítulo 10, los primeros 12 versículos. Ahí Jesús le da todas las indicaciones. Hoy decimos el envío, el encargo, hermanos, toda la potestad a esos discípulos. Ellos van, hermanos, y regresan muy felices, muy conmovidos, hermanos, porque seguramente ellos participaron y experimentaron todo lo que Jesús les había anticipado. Entonces vienen con mucha alegría, con mucho fervor, porque hasta habían podido hacer milagros, algo muy trascendente en la vida de cualquier persona, lo habían hecho ellos. Entonces viene el texto de hoy, que dice cuál es la respuesta de Jesús a ese gozo, a esa alegría que habían regresado sus colaboradores. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, que es lo que les había pasado, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, como siempre Jesús enseñaba, como siempre Jesús, que conocía todas las cosas, colocaba el punto más importante, hermanos, para tener en cuenta. Porque también Jesús sabía, porque Él también lo iba a vivir, hermanos, que estos discípulos en algún momento iban a ser rechazados, iban a ser colocados en situaciones de mucha aflicción a causa del Evangelio, hermanos. No siempre le iba a ir así tan bien como le fue en esta primera actividad. Entonces, ahí Jesús les enseña que en realidad, si bien eso había sido una gran alegría, tal vez una gran experiencia para ellos, pero que crecieran, que se sujetaran, hermanos, que se fundamentaran en lo que era más importante, que en realidad lo más importante es que era la elección que habían tenido, hermanos, está representada en esta expresión de Cristo, en ese estar, sus nombres anotados en el cielo. Eso era lo importante, hermanos. Así Jesús los ubicaba. Entonces la primera reflexión, hermanos, tenemos que crecer y fundamentarnos en lo que realmente es importante. Podemos tener acciones maravillosas y muy oportunas tal vez, pero nunca nos olvidemos, hermanos, de lo más importante, de nuestra elección, verdaderamente que es un misterio de Dios, de nuestro llamado a ser sus hijos, hermanos, que esto lo arbitró Dios en su amor, en su misericordia y a través de los medios por el cual fuimos llamados a su casa y recibimos el testimonio. Y entonces, queridos hermanos, también nosotros, como esos discípulos, hoy podemos ser colaboradores de Dios, de Cristo, de los apóstoles, hermanos, también brindando el mensaje de la salvación, brindando el mensaje del reino de Dios. Y en este caso, y con vistas a este servicio divino, donde el cual rogamos, hermanos, también por estas almas que ya no están sobre la tierra, hermanos, y que en nuestro reconocimiento y nuestra fe, hermanos, sabemos que esa alma no muere, como hemos dicho, hermanos, sino que sigue existiendo y que su estado en ese más allá, hermanos, depende de su cercanía o su lejanía de Dios.
de que no se pierde la personalidad, hermanos. Y lo más hermoso es que ellos también pueden acceder a la gracia, hermanos, y que tal vez muchos han rechazado en su vida material, pero hoy, porque, hermanos, el amor de Dios no se termina nunca, entonces es su deseo para que todo ser, como hoy titula el apóstol mayor, para que todos los seres humanos tengan redención, todos, hermanos, y como lo decía el apóstol Pablo, todos llegarán al conocimiento de la verdad. Después cada uno optará, hermanos, pero a todos les llegará ese testimonio. Y esto es lo maravilloso. Entonces, el obrar de Dios también está en ese más allá, en estas almas. Y ahí es donde nosotros podemos tener participación con nuestras oraciones. Y hermanos, y aquí entra esa palabra que tal vez no utilicemos tanto en nuestro vocabulario, que es regocijaos, regocijarse. Por supuesto lo busqué en el diccionario, hermanos. Significa una alegría muy intensa, un placer muy grande, algo muy profundo, hermanos. Y uno así lo puede entender mejor. Entonces, si uno piensa, queridos hermanos, cuando tú reflexionas que fuiste elegido por Dios, no por mérito propio, desde ella, fuiste elegido, como estos discípulos, hermanos. Cuando tú piensas y reflexionas sobre Jesús, sobre Cristo, todo lo que Él hizo, su sacrificio, su generar este camino de gracia y su promesa de retorno, que estamos siendo redimidos, hermanos, que fuimos bautizados con agua, que recibimos el don del Espíritu Santo, es decir, toda una secuencia que no son hechos sin sentido, sino son hechos, hermanos, hechos santos de Dios, que generan en nosotros un cambio muy profundo. Que aparece esa nueva criatura, o empieza a aparecer esa nueva criatura, hermanos, donde el regocijo realmente es la muestra más fehaciente, hermanos, de que algo está pasando en nuestro ser interior. Nosotros como humanos tenemos alegría, tenemos momentos de felicidad también, pero el regocijo del alma, hermanos, el silencio que se produce y se disfruta, es respuesta, hermanos míos, a la mayor obra que está haciendo Dios con cada uno de nosotros y con todo ser que Él desea hacer, que nos parezcamos a Cristo. Esa es la mayor obra que está haciendo Dios. Y entonces, en ese trabajar en nuestra alma, hermanos, porque creemos, porque deseamos, empieza esa alegría, empieza esa reflexión, hermanos. Y entonces ya se empiezan a producir unas obras muy características que son productos del obrar de Dios. Y en esto es bueno diferenciar las obras buenas que también podemos hacer como personas, hermanos. No significa que siempre nos equivocamos, no significa que siempre pecamos, no significa, hermanos, que no tenemos buenos sentimientos. Somos creación de Dios también y hay bondad también en el ser humano. A veces se manifiesta más, a veces se manifiesta menos, hermanos. A veces está influenciado por muchas cosas. Pero verdaderamente, hermanos, la obra que sale a luz del Hijo de Dios, que está recibiendo los hechos de salvación, hermanos, tienen unas características muy importantes, muy hermosas, hermanos. Porque tiene otro alcance, puede vencer otras cosas, puede comprender otras cosas. Son obras, hermanos, como dice ese himno, somos obras de las manos de Dios, hermanos. Él está haciendo y generando la dignidad para que cuando venga Cristo, allí podamos estar. Esto también, hermanos, se cumple y es posible en el ámbito del más allá. Entonces, a veces se puede decir o pensar, bueno, ya está todo perdido, terminó todo. No, hermanos. A nivel humano hay muchísimas limitaciones, a nivel de Dios ninguna. Porque el amado Dios, en la promesa de Cristo, como Él bien lo dijo, iré a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay un futuro, hermanos. El ser creyente, el ser hijos de Dios, tiene un gran futuro y en esa esperanza se basa nuestra alegría.
Y en esto, hermanos, quisiera aclarar, no es que no sufrimos, no participamos de las dolencias de los demás, hermanos, no es que no tenemos en cuenta especialmente este tiempo, hermanos, tan característico, y lo respetamos y nos cuidamos, hermanos. El regocijo, la alegría profunda del alma. Por eso, queridos hermanos, seguramente y mirando a esta gran posibilidad, por regocijarnos nosotros, por estar contentos y felices, tenemos que desear que el otro, el que conocemos y el que tal vez no conozcamos, hermanos, porque tenemos que ser muy, muy sinceros, ¿se imaginan la cantidad de almas y almas que se encuentran en esa otra orilla? A través de todos los tiempos, hermanos. ¿Y cuál será o cuál habrá sido la relación que han tenido con Dios? ¿Se habrán enterado que existía Dios? Tal vez no, hermanos. Otros sí, tal vez no lo han aceptado, o tal vez han esperado otros momentos y no les alcanzó la vida para conocer a Dios. Pero eso no significa que no tengan oportunidad, hermanos. Entonces, todo esto es parte de ese proceso maravilloso de la obra de Dios, hermanos, que Él va a llevar a la consumación con todos. Y en esto, hermanos míos, es donde nosotros podemos vivir hermosas experiencias. Seguramente en estos días previos uno se recuerda de un hecho, de otro hecho, de una persona, de otra persona, y uno puede decir, bueno, puede ser alguna casualidad, uno está condicionado por la fecha, por el pensamiento. No siempre es así, hermanos. Muchos se presentan y uno se recuerda que tal vez nunca se acordó, y hay que tener en cuenta, tengo que rogar por esta alma, tengo que rogar por esta situación donde muchos también salieron de esta tierra bajo esas situaciones complejas. Y entonces el Hijo de Dios, que sabe y se regocija en sí mismo por lo que Él mismo está viviendo, es decir, tengo un gran tesoro que lo tengo que repartir esto es tan grandioso que lo tengo que llevar a otros. Y ahí empieza a actuar esa obra maravillosa que Dios empezó en nosotros. Hermanos míos, el mensaje para hoy es que nos podamos regocijar de la salvación de Cristo. Tengámoslo en cuenta, hermanos. Pensemos, ¿qué pasa por tu corazón, por tu alma, por tu sentir, cuando recorres todas las obras que Dios ha hecho en ti, que va a hacer, por supuesto? Las experiencias, las vivencias, ¿qué pasa? ¿Qué sale? ¿Tan solo recuerdo o el alma empieza a vibrar, hermanos? ¿O el alma empieza a tener esa situación tan hermosa, tan agradable que nos hace bien? Que esto, hermanos, sea el motor, sea la fuerza para entonces rogar con ese entusiasmo, con esa verdad que vamos conociendo, hermanos, que se va haciendo claridad cada día más, para que nuestra oración tenga todo el peso, hermanos, de que verdaderamente lo creemos y lo vivimos para estas otras almas. Que así lo podamos sentir, hermanos, que tengamos muchas experiencias. Amén.